Muchísimas gracias, es todo un placer estar aquí. Yo soy investigador de la Universidad de Lisboa y voy a estar aquí mostrando nuestro trabajo en dos partes. Bien, para empezar, un pequeño contexto sobre por qué somos el país con una mayor cantidad de área quemada por hectárea de bosque y también casos prácticos del trabajo que hemos desarrollado en los últimos 5 años y lo que yo llamo cuando la ciencia se reúne con la práctica. Así que en lo que se refiere al contexto, bueno, pues hemos tenido temporadas normales, unas por debajo de la media, otras por encima de la media, sobre todo en 2003 y 2005 y luego en el 2017. Y claramente podemos ver una evolución, no solo en zona quemada, sino también en el número de incendios forestales de un mayor tamaño, un tamaño mayor a 10.000 hectáreas. Este es un récord que tiene un registro de más de 40 años. Podemos ver aquí en este registro la evolución. Cada vez tenemos incendios más extremos y más grandes. Simplemente para dar una imagen, nosotros somos un país muy pequeño. La mayor parte de las zonas quemadas se concentran en el sur y luego en el centro y en algunas partes del norte de Portugal. Tenemos un trabajo de José Miguel Carlos Sobreira y que clasificó Portugal en diferentes regímenes o 4 áreas diferentes. Tenemos áreas urbanas en morado, en naranja las que más nos preocupan, que son las zonas de incendios esporádicos con una frecuencia baja pero muy intensos, y pueden ver que cubren una gran parte del centro y del norte del país, y esos son los más problemáticos. ¿Y por qué? ¿Por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué tenemos esta historia de incendios forestales? ¿Y por qué están aumentando en número? Bueno, no tanto en número, sino en cantidad de incendios grandes. Aquí podemos ver en el centro, esto es un ejemplo del centro de Portugal, y podemos ver cómo ha cambiado el paisaje en los últimos 100 años. Pasamos de un paisaje que tenía un 10% de bosque a un paisaje que tiene un 95% de bosque. Así que es totalmente continuo debido obviamente a cambios socioeconómicos en los últimos 100 años. Y esto es uno de los principales desencadenantes de estos cambios en los regímenes de incendios que hemos tenido en los últimos 20 años, diríamos. Otro desencadenante, y seguro que ocurre en algunas regiones de España, es el envejecimiento y el abandonamiento de las tierras, el abandono, perdón, de las tiendas. Por ejemplo, en Coimbra, en la zona de Goiás, aquí perdieron un 75% de la población desde los años 60. Y además, bueno, pues la población que sigue allí, más de la mitad, tienen más de 65 años, es decir, una población envejecida poco activa. Lo que significa que el combustible se acumula en el bosque. En términos físicos es lo que ocurre. Y luego el tercer motor principal es la fragmentación. Por ejemplo, aquí, bueno, la fragmentación y el tamaño. Esto es más o menos una norma para todas las regiones al norte del Tajo. Tenemos una gran cantidad de propietarios, la mayor parte de ellos desconocidos. No podemos decir esta finca es de José y esta es de Antonio. No, la mayor parte de las veces no sabemos de quién son propiedad. Y podemos ver que la distribución de las fincas, del tamaño de las fincas, es sobre todo de propiedades pequeñas, muchas propiedades pequeñas. Podemos ver que 0,6 hectáreas es el tamaño más común. Es decir, que un propietario de media tiene una finca de 0,6 hectáreas. En lo que se refiere a sostenibilidad de plantación, de algo que pueda dar unos
que pueda alimentar a una familia con 0,6 hectáreas es muy difícil. Además, algo muy importante de saber es que, bueno, al contrario que en otros países, más del 95% de nuestros bosques son privados. Así que este es un problema. En lo que se refiere al cambio climático, lo que sabemos del pasado es que 2/3 del área que se quemó en el pasado se debía a cambios en el tiempo, en las condiciones meteorológicas. Es el principal motor, o lo fue en el pasado. En lo que se refiere al futuro y qué esperamos del futuro, pues ya han habido algunas presentaciones sobre ello. Esto es un trabajo de Tomás Calleiros y básicamente nos muestra que el número de días extremos, y por extremos quiere decir por encima de un percentil, creo que un 95%, será algo que veremos cada vez más en el futuro. Y corresponde a Portugal y también a Iberia. Si queréis ver el artículo podéis leerlo, pero el número de días extremos en el verano se va a multiplicar por 2 o por 3 frente a los valores históricos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto es trabajo de Bruno Aparicio y Paulo Fernández, y para esta zona aquí, y que se centraba en cómo puede cambiar el comportamiento del fuego. Hay aquí muchas personas, muchos bomberos, y sé que son muy sensibles al comportamiento del fuego. Lo que podemos ver en el eje Y es la intensidad del fuego. Es una medición directa o indirecta de lo exitosos que vamos a ser en extinguir el fuego. Y lo que veis aquí en esta línea, 4.000 kilovatios por metro, más o menos el límite para los recursos terrestres, para que los recursos terrestres sean efectivos. Y lo que podemos ver aquí es, por ejemplo, para Empen son incendios con cobertura. Lo que podemos ver aquí es que el comportamiento del fuego va a ser muy diferente a las condiciones históricas. Vamos a ver fuegos más intensos en el que se va a acumular combustible. Pero el cambio climático también afecta la carga de combustible. Así que cuando estamos pensando, pronosticando los índices de riesgo de incendio en el futuro o índices climáticos, tenemos que pensar que la vegetación también responderá. Por ejemplo, para la maleza podemos tener aquí en cuenta el efecto de la intensidad del incendio y cómo va a ser menor, porque va a haber menos caída de lluvia, pero también menos combustible, menos carga de combustible. Y eso es algo que el cambio climático también va a afectar. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a estos momentos cada vez más cambiantes? Tenemos que crear, yo creo, paisajes resilientes, lo que significa que tenemos que tratar el combustible. No podemos cambiar la topografía ni el clima. Tenemos que cambiar el combustible para poder, porque si no vamos a tener una propagación de incendios. Así que hay que hacer tratamientos específicos en las zonas específicas y en una cantidad específica, algo que en nuestro país no se hace. Los estudios actuales de Vidabin y Bruno Aparicio muestran que actualmente cada 5 hectáreas tratadas, a través de manual o mecánicamente, mitigan 1 hectárea quemada. Es decir, una eficiencia baja, podríamos decir. Tenemos que mejorar nuestro nivel de eficacia y tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorar también la gestión de los incendios forestales. Para intentar ser mucho más eficaces. Además, necesitamos formación especializada y muchísima mayor capacitación, porque si no vamos a vivir con los conceptos del pasado, con climas futuros y condiciones futuras. Lo que estaba intentando decir aquí, lo que quería venderles en el día de hoy, es que tenemos que utilizar el conocimiento científico para apoyar la toma de decisiones. De nuevo, me gustaría resaltar apoyar toma de decisiones, no tomar decisiones nosotros, sino apoyar la toma de decisiones. Así que tenemos grandes motivaciones. Empecé a trabajar fundamentalmente en esto desde el año 2017, junio de 2017. Me disculpo porque la diapositiva tiene un problema con el formato y la gran motivación fue este año tan horrible donde tuvimos más de medio millón de hectáreas quemadas y tuvimos muchas pérdidas de vidas, así que en la sociedad completa vimos que había una gran posibilidad de mejoras y los investigadores también nos centramos en esto. Y esta es la manera en la que yo planteo las cosas en cuanto a cómo la ciencia se puede juntar con los facultativos, con los que están sobre el terreno, pueden ser los propietarios de los terrenos, con el distinto de partes implicadas. Tenemos una gran combinación de partes implicadas y de distintos investigadores. Por un lado, en este
este lado tenemos a estos investigadores, muchos investigadores que no quieren conocer los problemas prácticos, quieren centrarse en el estudio de las cuestiones fundamentales. Muchos de ellos, de hecho, no conocen los problemas prácticos. Puede que quieran conocerlos, pero no los saben. Y algunos quieren saber cuáles son los problemas prácticos reales, aquellos a los que ustedes se enfrentan en su día a día. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, porque siempre hay otra cara de la moneda, que son los facultativos, los que van a estar en práctica. Algunos no saben que tienen un problema, algunos saben que tienen un problema, pero no saben que puede haber una solución, y podemos trabajar en ese ámbito. Y algunos de ellos, si tenemos suerte de encontrarlos, y algunos de estos saben que tienen un problema y de hecho saben cuál podría ser la solución a ese tipo de problemas. Así que cuando empezamos a combinar todo este tipo de cosas, bueno, esa primera parte es hacer las cosas como siempre sean, sin grandísima colaboración entre los investigadores y aquellos que están sobre el terreno. En la parte media tenemos lo que es la transferencia de conocimientos, que a veces da lugar a nada en cuanto a cambios que se produzcan en sus operaciones del día a día. Y en este otro lado, en este otro extremo, tenemos el de la procreación, que es un proceso en el que empezamos a coproducir tanto conocimiento como herramientas. Y esto es un ciclo, que es virtuoso en este caso. Empezamos con lo que es lo que necesitamos en nuestro día a día en cuanto a herramientas y operativas. Luego vamos a los científicos, a los investigadores que plantean sus preguntas, y nosotros tenemos un proceso para establecer hipótesis, etcétera. Y luego volvemos y generamos productos y conocimientos que alimenta la parte operativa, y el ciclo continúa de manera virtuosa. Es un feedback o un bucle de retroalimentación positivo. Y a partir de ahora voy a presentar algunos casos prácticos. Hay cerca de 10 de ejemplos que son muy prácticos de donde hicimos esta trabaja de co-creación o coproducción de cosas entre distintos tipos de partes implicadas e investigadores. Para este tipo de caso específico, Salvage Parish es una parroquia, me parece que en español, no me acuerdo, me había dicho la traducción pero no me acuerdo, pero tenemos el municipio, pero luego tenemos una división un poco más pequeña que sería como la parroquia de Goish, con 10.000 hectáreas. Y en este tipo de parroquia nos habían contactado, pues por un lado, la Asociación del Bosque, la Asociación de Propietarios, que sabían que tenían un problema, pero no sabían cómo resolverla y querían directrices para ver cómo podían resolverlo de cara al futuro. Así que nosotros nos aliamos con estos servicios forestales y con IGOT, y lo que hicimos es intentar hacer un estudio que les presentase propuestas y que les apoyase en sus objetivos. Vamos a hablar de eso posteriormente. Les voy a mostrar antes una animación de por qué este caso práctico puede ser importante y por qué esta gente estaban absolutamente hartos, me disculpo por la palabra, porque sabían que les iba a atacar un nuevo incendio. Aquí es donde se produjo un gran incendio que se produjo en Pedroga, y este empezó el mismo día, creo que fue, no sé si media hora antes o media hora después, cerca a Pedrogo, y que acabó quemando el 60% de la parroquia. Y este no es un caso aislado, estos son el número de incendios que han tenido desde 1976. Lo voy a dejar para que lo vayan viendo. Esta es la cantidad de veces que se han ido quemando, y hemos hecho este tipo de animación para que puedan ver la cantidad de veces que ha sido la zona castigada. And then 2017. 2017. Ahí ya estaban al límite de sus fuerzas, estaban hartísimos, dijeron ya esto es suficiente, tenemos que cambiar las cosas, porque de otra manera este ciclo que acaban de ver se va a repetir una y otra vez, y a lo mejor con el cambio climático la frecuencia va a ser cada vez más pequeña, o la intensidad de los incendios va a ser cada vez más alta. En cualquier caso,
el futuro no se alumbra muy prometedor, así que en este caso los objetivos eran reducir la frecuencia de este tipo de incendios forestales grandes, mejorar la seguridad tanto de las personas como de las propiedades y mejorar los ingresos de este bosque, porque esta es una parroquia que tenía una amplia tradición de plantación de eucaliptos y sacaba algo de dinero con la tala de madera, que tenía mucho sentido en esa zona. Así que en cuanto a las propuestas, bueno, pues no damos detalles aquí, pero hicimos una planificación espacial, hicimos cortafuegos, distintos escenarios que manteníamos para mejorar la gestión del bosque, y teníamos estas prioridades superiores: las líneas rojas oscuras, las intermedias y las bajas. Por supuesto, si hubiésemos tenido mucho dinero, podríamos haber hecho todos estos cortafuegos ahí, pero sabíamos que no teníamos todo el dinero, así que nos centramos en las prioridades principales. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues empezamos a utilizar herramientas de simulación, utilizando todo el bagaje científico que nosotros teníamos para intentar ver estos escenarios de cortafuegos, este tipo de gestión forestal, creando, por ejemplo, este tipo de matorrales, este tipo de derivados del eucalipto, etcétera, y concluimos que si podíamos conseguir cambiar algo en la gestión del bosque y en la gestión del cómo utilizábamos los recursos y del combustible, podíamos bajar en un 25% hasta un 40% en el área total quemada. Esa reducción podía ser todavía mayor, porque el riesgo es una combinación de la vulnerabilidad de los pueblos y la exposición al fuego, y como son pueblos viejos, son más vulnerables, por lo tanto es mucho más difícil reducir este tipo de riesgo. Vimos un aumento en los ingresos de los bosques, derivados de los bosques, entre un 100 y un 400%, como resultado de una menor frecuencia de estos incendios, pero también como resultado de una mejor gestión forestal. Cuanto más gestionamos y mejor producimos, más dinero tenemos, más ingresos tenemos. También hicimos un análisis coste-beneficios, sobre todo para los políticos, todo hay que decirlo, o por aquellos que toman estas decisiones, y el beneficio social era superior a los 2,5 millones de euros a lo largo de los próximos 5 años. Y esto es simplemente algo relacionados con los incendios, el impacto de la gestión de los combustibles dentro de esta parroquia de Albares. Estos son los distintos escenarios que estábamos comparando, simplemente para mostrarles que teníamos distintos tipos de soluciones, y si hacíamos una combinación de las mismas, era obvio que la frecuencia de estos incendios se podía reducir radicalmente. La frecuencia de los de tamaño intermedio se reducían moderadamente, y un aumento de los pequeños, siempre que mejorásemos la gestión forestal y redujésemos eso de combustible forestal. Me voy a saltarme esta, pero bueno, podemos pasar a este segundo caso práctico. Hicimos unos trabajos con una empresa de papelería, Navigator y Fustal, que para estimar los riesgos de incendios en plantaciones de eucalipto, y esto lo hicimos con Bruni y otros, y con herramientas de simulación, y pudimos crear una alianza con este grupo tan práctico de personas para poder identificar cuáles eran las propiedades forestales que tenían un mayor riesgo, basándonos en la exposición al fuego que surgía de nuestras simulaciones, pero también en la pérdida esperada de valor, porque una cosa es tener un incendio que te ataca tu plantación cuando tiene 4 años que cuando tiene una plantación de 12 años de edad. Así que todo esto se tradujo en pérdidas esperadas anuales, y donde teníamos mayores pérdidas anuales esperadas es probablemente donde teníamos que establecer las prioridades, hacer estrategias de gestión. Esto no es un caso de co-creación, este es un caso que es más bien de transferencia de conocimientos, pero es tan interesante que lo quería traer aquí. Bruno Aparicio hizo una evaluación de este tipo de cortafuegos, de ver estos combustibles, hizo mucha simulación de incendios en los distintos paisajes, y veía
¿Cuántas veces el incendio llegaba a los cortafuegos que estaban planificados por los servicios forestales? Ay, creo que no se puede ver aquí, no sé por qué. Pero aquí hay una área gris, aquí se crea un área gris y esa área gris es tratamientos aleatorios. De manera aleatoria se implementan esta red de cortafuegos y tenemos una reducción. Pero si utilizamos herramientas de simulación, es decir, herramientas basadas en la ciencia, podemos una optimización de tal manera que este segmento podemos decidir que es más importante y por lo tanto tenemos que centrarnos en este primero, luego en este segundo y hacer una buena tarea de priorización. Y esto lo que mostraba Bruno es que lo que nosotros estamos haciendo en Portugal es básicamente una implementación aleatoria, así que no estamos siendo muy eficaces en el sentido de los costes. Otro caso práctico y una de las cosas que había mencionado tiene que ver con la formación y lo importante que es, así que los investigadores y los científicos no pueden mantener sus herramientas simplemente cerradas en su ordenador, tenemos que abrirlas a las comunidades y este es simplemente un ejemplo en el que hemos llegado a juntarnos con el US, el municipio del Algarve, en el sur de Portugal, y con US Forest Services para hacer formación. Dar formación a todo este tipo de entidades, de tal manera que ellos puedan ubicar las localizaciones para el tratamiento de el terreno y de los incendios. Sabemos dónde podemos tener el dinero para ser más eficaces con el mismo, tener las herramientas y las personas adecuadas, formados con las herramientas adecuadas, porque tenerles ahí puede suponer una gran diferencia. Este es otro ejemplo, un ejemplo muy simple. Hemos creado una aplicación móvil muy simple por la que podemos llegar sobre el terreno y podemos hacer un mapeo del combustible. Por supuesto que lo podemos hacer por nuestra cuenta, nosotros los investigadores, pero lo que pretendíamos hacer es que las partes implicadas fuesen sobre el terreno, a estos facultativos que fuesen sobre el terreno y les enseñábamos cómo utilizar la herramienta. Pero ¿cuáles son los beneficios de esta herramienta? Nosotros aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros en cuanto a estos combustibles y la belleza de todo esto es que todos estos datos son abiertos, datos abiertos. Una vez que los compilamos en nuestro móvil, va a la base de datos y podemos crear mapas de combustible forestal para todo el país. Y de nuevo esto lo hicimos una asociación con las Fuerzas Especiales de Protección Civil y la Asociación de GOES y bueno, cualquiera que quiera ir sobre el terreno con nosotros, pues que nos lo haga saber, que nosotros encantados, cuanta más gente mejor. Pasamos al caso número 6, espero que tengamos tiempo para hablar de la supresión de incendios. Este es un ejercicio muy simple que llevamos a cabo con las autoridades nacionales de protección civil y emergencias y era para identificar las dificultades en la extinción o la supresión a lo largo del país. Las necesidades no son iguales a lo largo de todo el país, así que ¿qué es lo que hicimos? Pues crear un índice muy básico con 5 niveles. Y lo siento, pero la leyenda está equivocada, pero probablemente entiendan el concepto. Pero en cualquier caso está basado en 4 indicaciones. El ataque inicial, cuántos de los fuegos se escapan al ataque inicial, cuántos de esos incendios se mantienen varios días, no podemos contenerlo en un único día, cuál es la área total quemada y cuál es nuestra tasa de ascendimiento. No sé si estoy seguro de cómo lo dicen, pero es como que una reignición. Y basándonos en esto, y como no todos los municipios tienen el mismo problema, estos se compensan. Algunos es muy malos en el ataque inicial o tienen muchos problemas a la hora de hacer este ataque inicial ante el incendio, o a lo mejor tienen malas estrategias para incendios que duran más de un día. Así que estos índices pueden compensar un poco, pero en cualquier caso es muy útil a la hora de identificar dónde están los municipios que tienen mayor cantidad de problemas y también se puede utilizar para poder intentar conseguir mejoras específicas. No todas las mejoras se tienen que implementar en todos los municipios. Este índice te da una idea de dónde tienes que implementar esas prioridades. Además, nos da una lección muy importante. Esta es la dificultad de extinción y todos los círculos son municipios. Tenemos más de 200 municipios, 260 y algo. En el eje de las X tenemos la fracción del municipio con
la fracción del municipio que es un área crítica de peligro. Lo que nos muestra es que una vez que los municipios con mayores peligros son aquellos que también tienen más dificultades de extinción. Esto es más o menos obvio, pero también es bueno decir que necesitamos paisajes resilientes y bien tratados si queremos tener una supresión o una extinción eficaz. Este es un mensaje muy simple mostrado en un único gráfico. El séptimo caso práctico, y espero que sigan estando despiertos, en cualquier caso, hemos trabajado con las Fuerzas Especiales de Protección Civil y con Protección Civil hemos creado este atlas de protección de la presentación anterior del día de hoy. No sé dónde está Fernando, pero bueno, me imagino que aquí en España probablemente puedan hacer algo muy parecido. Básicamente hemos cogido todos los datos que teníamos. Datos sobre el terreno en un GIS. Estos son fotografías sobre el terreno. Imágenes aéreas visibles, imágenes termales, Sentinel, imágenes de satélites, puntos calientes establecidos por el satélite. Todos los datos en los que pudiésemos poner nuestras manos los utilizábamos para reconstruir la progresión de incendios históricos. Así que básicamente vamos a darles un ejemplo mejor. Este es el incendio de 2021 con algunos de los datos que se utilizaron y pasamos de tener miles de datos, si es que teníamos suerte, a tener exactamente lo que era la progresión de este incendio. ¿Qué se quemó y cuándo? Básicamente eso es a lo que queríamos llegar. ¿Qué se quemó y cuándo? Y eso lo que nos permitía era calcular el comportamiento del incendio, tasa de propagación, la tasa de crecimiento, la energía radiactiva de radiación del fuego, la dirección de la propagación, la extensión de la quema. Teníamos 80 incendios muy diversos los unos o los otros y su difusión era a lo largo de todo el país, pero lo que nos permitió hacer esto es ponerles cifras a algunas de las cosas. Y he oído en el día de hoy algunos valores críticos con respecto a la tasa de propagación, etcétera. Y a lo mejor esta es una manera de avanzar en la definición de todo este tipo de cosas. Esa es la tasa de propagación de todos nuestros incendios que tienen distintas tasas de propagación y los hemos utilizado todos. Aquí tenemos cerca de 800 puntos y hemos comparado la tasa de crecimiento con la tasa de propagación y por supuesto hay una tendencia según la cabeza del fuego va avanzando más rápidamente, la tasa de crecimiento avanza más rápidamente, pero depende de la morfología. Si estamos hablando de un incendio muy elongado liderado por el viento, va a estar a lo mejor aquí con una tasa de crecimiento relativamente baja pero a una velocidad muy alta en la cabecera. A lo mejor tenemos otras situaciones más complejas en las que un flanco empieza a avanzar de una manera diferente y que aparecería aquí con una mayor tasa de crecimiento, pero en el que la cabecera del incendio no avanza muy rápidamente. Lo que es interesante aquí en cualquier caso es que hemos definido 6 clases y las 6 clases se basan en percentiles. Vemos los datos y por ejemplo decimos que nuestro comportamiento de incendio extremo es cuando tenemos una tasa de crecimiento y una tasa de propagación que está por encima de este percentil del 91. Estos valores se puede ajustar. Este es un enfoque experimental, podríamos decir, pero se enmarca muy bien y es muy útil para hacer una buena tarea de colaboración, de comunicación, entre los investigadores y los investigadores, porque dicen, no, estamos teniendo un gran crecimiento. A lo mejor dice Sisula, 600 metros a la hora, pues vemos en la categoría de moderada porque no significa que moderado sea fácil de extinguir, simplemente significa que una velocidad moderada es moderada y que no es muy alta y no es extrema. Lo mismo pasa con las tasas de crecimiento. Tenemos ventajas adicionales a la hora de construir esta base de datos. Una de ellas es que podemos enmarcar los nuevos incendios. Este es uno nuevo que se mantuvo activo varios días
Estas estrellas azules que aparecen aquí son básicamente días diferentes, de cómo ha ido avanzando en distintos días, y podemos enmarcarlo y podemos decir, este era uno rápido, este era un incendio rápido, estaba creciendo rápido, o en cuanto a la velocidad de la cabecera o en cuanto a la velocidad del crecimiento, era no como los que vimos en octubre o junio de 2017. Este estuvo cerca, pero no tan cerca. Pero en cualquier caso, tuvimos 2 días con un comportamiento muy rápido, con el incendio avanzando al menos entre 500 metros a la hora, y las tasas de crecimiento eran extremadamente altas. Pero también tuvimos días en el que el comportamiento era muy moderado, y si no me falla la memoria, estos fueron los primeros días. Así que una vez que lo dejamos escapar, pues ya saben la historia. El octavo caso práctico, y creo que me quedan 10 minutos como mucho. Bueno, desde el año 2019, y siento porque creo que se me había olvidado decir, los socios que están aquí, que son Protección Civil, Fuerzas Especiales de Protección Civil, y también otro del que me he olvidado el logo, lo siento, pero empezamos a hacer este proyecto de predicción de los incendios forestales, y lo que es interesante es que no lo hicimos sentados en las oficinas, no, lo que hicimos es integrar el centro de mando nacional en el centro, y básicamente esta célula coordina toda la información que viene desde el terreno a través de teléfonos móviles, tablets, a través de medios aéreos, radiolocalización, etcétera, etcétera, que entra dentro de este sistema de monitorización GIS, que es un sistema fantástico, y esta información va de vuelta al centro de mando, y el centro para los grandes incendios debe hacer un análisis del comportamiento del incendio para las próximas horas o los próximos días, además de otro tipo de tareas. Y es ahí donde nosotros entramos. Desde el año 2019 hemos estado trabajando a lo largo de todo el verano en esta célula de decisión de apoyo de decisiones, básicamente haciendo este tipo de predicciones sobre el comportamiento de los incendios estocásticos. Sabemos que hay un incendio activo en este momento y hacemos una predicción para las próximas 6, 8 o 12 horas. Puede ser un incendio que ha empezado por una ignición, o puede ser uno activo en el día 2, el día 3 o el que sea. Y lo hacemos estocástica. ¿Por qué no decimos que el incendio va a estar aquí? Pues porque sabemos que hay demasiadas incertidumbres en los datos del viento, las rachas de viento, los datos de humedad relativa, datos de todo tipo de cosas. Así que sabemos que hay muchas incertidumbres, pero en lugar de decir no podemos hacer nada, lo que hacemos es integrar todas esas incertidumbres en la predicción del incendio, y en lugar de tener una determinista hacemos una estocástica, y tenemos 5 clases que va de muy improbable a muy probable. Y este es un ejemplo específico para Moshik en el año 2021, y este es el perímetro, y esta es la simulación que hicimos en ese momento. Y creo que perdí, no lo seguí, pero creo que hicimos muchísimas predicciones, y muchas ocasiones nos piden este tipo de simulaciones y nosotros les proporcionamos esta información. Además de este mapa, les proporcionamos un informe. El informe básicamente es algo que nos va a dar el comportamiento del incendio a lo largo del tiempo, no del espacio, sino del tiempo, sin entrar en demasiados detalles. Por ejemplo, cuál es la extensión potencial del tamaño del incendio en las próximas horas, cuál es la tasa esperada de propagación y de crecimiento en las próximas horas, y lo enmarcamos en distintas clases que de hecho tienen que cambiarse porque tenemos que actualizar todo esto. ¿Cuál es la intensidad de la línea de fuego? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque cuando hablamos de intensidad de la línea de fuego, en esta parte específica podemos ver que la ventana de oportunidad comenzará alrededor de este momento. Nada que se pueda hacer aquí, o se puede hacer muy poco. Luego tenemos muchas horas para prepararnos para atacar el incendio una vez que la intensidad ha bajado. Esta es una predicción, esto no es realidad, pero funciona más o menos bien, y esto realmente es lo que ocurrió. Es verdad que fuimos capaces de extinguir el incendio una vez que llegó la noche.
que era lo que nosotros habíamos predicho. Vamos a avanzar muy rápidamente con estos inputs adicionales. Una vez que empezamos a trabajar con todas las partes implicadas, recuerdan que este bucle de retroalimentación que les había mostrado, en el que empiezan a plantear ideas, empiezan a consultarlos, empezamos a compartir información y datos y empiezan a pasar cosas y creamos cosas con ellos. Esta es, por ejemplo, la probabilidad de la ocurrencia de un nuevo incendio. Aquí esto lo hizo Hugo González con nuestra ayuda y este es un mapa que Ana Sa ha creado. Estas son las áreas grandes de alta exposición a los incendios forestales que pueden presentar problemas. Si tuviésemos un fuego ahí tendríamos continuidad porque hay mucha acumulación de combustible y por lo tanto tenemos una grandísima probabilidad de que el incendio sea un incendio extremo. Siguiente caso para poder cerrar esta presentación. Este es un buen ejemplo de cómo funciona también el ciclo. Hemos comenzado con, creo que fue el año 2020. Bueno, pues empezamos viendo la energía del incendio, la energía que está recibiendo este satélite. Este satélite GIS es del Meteosat, es un satélite clave que lo que hace es tomar imágenes cada 15 minutos. No es bueno para ver dónde está el incendio, pero sí que es bueno para ver la cantidad de energía que está liberando este incendio. Así que tenemos esta información en tiempo real cada 15 minutos con un retraso de 5 a 10 minutos. Tenemos estas lecturas de energía y si podemos ver esas lecturas de energía podemos supervisar de manera activa el desarrollo de este incendio en cuanto a la energía que está liberando. Los grandes incendios suelen liberar muchísima energía, así que si no tenemos ojos sobre el terreno o si simplemente queremos monitorizar cuál es el desarrollo de este incendio en cuanto a la energía que está liberando, esta es una manera de hacerlo de forma remota. Esto se ha hecho durante 1 o 2 años hasta que pensamos, bueno, pues esto está bastante bien. Y Carlos Mota, de las Autoridades de Protección Civil Nacional, creó una plataforma a través de la cual básicamente podemos ver la energía que liberan estos incendios forestales cada 15 minutos. Simplemente tenemos que acceder a esta plataforma y nos lo dice. Bien, pues ahora unos mensajes con los que quiero que se queden. Bueno, pues nuestros paisajes ahora mismo probablemente no están preparados para mitigar los efectos del cambio climático, así que tenemos que tratarlos, tenemos que cambiarlos y tenemos que prepararlos para lo que está por venir. Esta mitigación, tal y como yo lo veo, exige no solamente transferencia de conocimiento y definitivamente no investigadores y facultativos, cada uno en un lado de la sala, sino tenemos que estar en la misma sala hablando los unos con los otros varias veces al año, probablemente varias veces al día y co-creando cosas y desarrollando cosas juntos. Y esto no es un mito, esto existe, se puede hacer, es una cuestión de voluntad y de tener a las personas adecuadas. Por supuesto, establecer estas vías de comunicación entre los investigadores y los facultativos es absolutamente esencial. Es verdad que hablamos idiomas diferentes, de alguna manera nunca además somos capaces de encontrarnos en la misma sala, lo cual supone un problema y al final la ciencia puede ayudarnos a apoyar las tomas de decisiones en distintos niveles de la gestión de incendios. Les he mostrado distintos ejemplos, pero los científicos no toman las decisiones, las van a tomar ustedes y eso es algo que nosotros tenemos que respetar y tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras posiciones, cuáles son el papel que tenemos que jugar. Y me gustaría acabar con una frase. Hay una frase que es: todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Yo lo he adaptado y he dicho que todos los científicos están equivocados, pero algunos son un poco útiles. Bueno, pues tenemos científicos que pueden llevar a cabo trabajo que les ayude y espero que esta presentación les haya convencido con ejemplos prácticos de cómo esto se puede llevar a cabo. Así que muchísimas gracias. También quiero darle las gracias a los coautores de esta presentación. Ha sido un camino muy interesante el que hemos tomado desde el año 2019 y ellos forman parte de esto. Esto también es trabajo de ellos, así que muchísimas gracias.